Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Leyendo el Evangelio de Lucas. Hoy vamos a terminar el capítulo número 18. La semana pasada hicimos la primera mitad, en donde cubrimos las dos parábolas. Hablamos de la parábola de la vida persistente, hablamos de la parábola del fariseo y el publicano. Hoy vamos a terminar el capítulo, vamos a ver cuando Jesucristo recibe a los niños, qué significa eso de dejar que los niños vengan a mí. Vamos a hablar del corazón dividido del joven rico y vamos a hablar de la tercera y última vez que Jesucristo habla o profetiza su propia muerte y resurrección. Vamos a hablar de la resurrección de Cristo. Vamos a orar al Señor Dios Todopoderoso para que sea el que nos dirija en oración y entonces continuamos con nuestro capítulo del día de hoy. Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos venir otra vez a estudiar tu palabra. Que tú nos das estos medios de comunicaciones tan interesantes, tan buenos y tan cómodos, Señor, para que podamos estudiar tu palabra, aprender de tu palabra, para que podamos compartir esta palabra con otras personas y que tu nombre sea glorificado sobre todas las cosas. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo en nosotros nos dé claridad y entendimiento de tu palabra, que podamos entender la verdad, conocer la verdad y vivir la verdad que tú nos revelas en tu palabra. Y te pedimos esto en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar. Pero también continúa la historia, Jesucristo continúa hablando y ahora viene este famoso relato de la idea de que tenemos que ser como niños. Mire lo que dice, versículo 15. Y traían a Jesús aún a los niños muy pequeños para que los tocara. Al ver esto, los discípulos los reprendían. Miren qué ignorancia a veces de las personas, ¿no? Cometemos errores. Este pasaje también lo vemos en Mateo. Y vemos la idea de que la gente ve a Jesús y le trae a los niños para que los bendiga. Y era una costumbre del tiempo, ¿no? Las personas traían a los niños, a los rabinos o a los sacerdotes para que le echara la bendición, le pusiera la bendición sobre esos niños. Obviamente Jesús es el mejor sacerdote, es el mejor maestro. Por lo tanto, cuando lo ven, le traen muchos niños y los discípulos empiezan a reprender a la gente. No molesten al maestro, no molesten a Jesús. Y Jesús hace algo bien interesante y bien típico de él. Mire lo que dice. Pero Jesús, llamándolos a su lado, ¿qué hizo Jesús? Empezó a llamar a los niños a él. Los discípulos reprendían a las mujeres y a los niños. No traigan, no molesten al maestro. Y Jesús dice, no tráelos. Échenlos hacia acá, que vengan a mí. Por eso aquí dice, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Jesucristo dice, tráiganme los niños, y los utiliza de ejemplo y de enseñanza para los discípulos y para nosotros. Porque fíjense que nos está diciendo, primero habló del publicano que regresó justificado, que se humilló, entregó, y ahora coge la idea de los niños venir hacia Jesús, estos niños pequeñitos, ¿no? 1, 2, 3, 5, 8 años, o sea, son niños pequeños, que vienen a donde Jesús para que Jesús les bendiga, traídos por sus padres, pero lo utiliza para que nosotros podamos entender de qué manera hay que venir a Él, de qué manera hay que venir a Jesús. Y hay mucha gente que malinterpreta este pasaje. Obviamente, les puedo decir desde ahora que yo personalmente entiendo que cuando un niño muere en inocencia, va directamente al cielo. Hay personas que no creen en esto. Yo personalmente creo en esto y he estudiado mucho este tema. No porque se me haya muerto un hijo ni nada por el estilo, Dios no lo permita, sino porque conozco gente que ha fallecido niños y me imagino que es algo horriblemente doloroso y me ha llamado la atención el tema y pienso, basado en la Biblia, basado en el Antiguo Testamento, basado en el Nuevo Testamento y en las promesas de Dios, que hay un tiempo de inocencia en donde estos niños, si muriesen,
van a ir a la presencia del Señor porque, número uno, no son culpables de pecado, aunque tienen una naturaleza de pecado, y la sangre de Cristo los cubre y Él los recibe. Esa es mi opinión, esa es mi interpretación. No voy a dar una clase de eso ahora, podría hacerlo en un futuro. Pero eso es una de las cosas que vemos en estos pasajes, como de dejar que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, etc. En el sentido de que Jesús nos está dando una clave de que todos estos niños que mueren antes de llegar a cierta edad, a cierto raciocinio, mueren en inocencia. No son culpables de pecado, no son culpables de maldad. Por lo tanto, sus libros están vacíos. Aunque sí nacen en naturaleza de pecado heredada de Adán. ¿Ok? Ahora bien, yo no creo que esa es la enseñanza principal de este pasaje. La enseñanza principal de este pasaje, basada en lo que dice, es que de los que son como estos es el reino de Dios. Jesucristo está utilizando a estos niños en su inocencia para que nosotros veamos qué tipo de personas son los que van a heredar el reino de los cielos. Y en el libro de Mateo, Mateo capítulo 18, hay un pasaje paralelo a este. Y en el versículo 3 dice: en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de Dios. Eso nos da un poquito de una mejor idea de qué significa esto. Cuando nosotros venimos a donde Cristo, a donde Jesús, que es el Rey del reino de Dios, reino de los cielos, tenemos que venir sin nada que ocultar, tenemos que venir sin malicia, tenemos que venir confiando plenamente en nuestro Padre Celestial, en Dios, de la misma forma que un niño confía plenamente en su Padre y no tiene nada que ocultarle al Padre, ¿no? Yo me acuerdo, todos nosotros que hemos tenido hijos, un niño de 1 año, 2 años, si tiene ropa o no tiene ropa, no le hace ninguna diferencia porque no tiene maldad, no tiene malicia. Puede estar desnudo delante de su papá y su mamá y es como igual, como si tuviera ropa, no le hace ni lo mueve ni a un lado ni al otro. No hay esa maldad. No hay esa maldad, esa malicia mental que vamos desarrollando y vamos creciendo en conocimiento de maldad. Yo me acuerdo poner a mi hija en un lugar alto y decirle, brinca, y brincaba sin pensarlo. Era una fe y una confianza total en mí. De esta misma forma tenemos que venir a donde Dios, confiando totalmente en su palabra, sin nada que ocultar, sabiendo que Él nos conoce, que Él nos ama, que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro creador y que Él desea lo mejor para nosotros. Y que Él no miente, y que Él nos cuida, y que Él nos protege, y que Él nos guarda, y que Él nos dirige, y que Él nos rescata, y que Él nos redime. Y así podemos seguir una y otra vez hablando de qué hace Dios por nosotros. Y tenemos que venir a Dios con esa inocencia de corazón, reconociendo quién es Él, reconociendo quiénes somos nosotros, reconociendo y sabiendo que no tenemos nada que ocultar, porque la verdad es que Dios conoce todo de nosotros. Es más, Dios conoce aún más de nosotros que nosotros de nosotros mismos. Entonces, tenemos que venir con un corazón humilde, abierto, como niños, con una inocencia como niños, con una confianza como niños. Y que sea Dios quien nos dirija, que sea Dios quien nos lleve de la mano como un padre lleva a un niño pequeño. Nos dirija a nuestro camino, nos enseñe, nos eduque. Que sea Dios quien nos enseñe la verdad, que nos enseñe cómo vivir. Y hay mucho que pudiéramos decir de la idea de ser como niños. Porque de este tipo de personas es el reino de los cielos. Por eso es que él dice en el versículo 17, el que no recibe el reino de Dios, a Jesús, como un niño no entrará en él. ¿Okay? Hay mucho que yo diría yo que pensar en referente a este tema.
también podríamos decir, y pues, ¿verdad? Hay muchas opiniones de todo lo que he leído, pero también pienso que es aplicable la idea de cuando nosotros venimos a donde Jesús y nos arrepentimos, como ese publicano, que se arrepintió, que pidió perdón, ¿verdad? Que pidió que tuviera misericordia Dios de él. En términos legales recobra su inocencia en el sentido de que ya no es culpable por el pecado. Cuando yo vengo a Jesús, yo de momento era un pecador horrible y ahora en Jesús tengo la inocencia de un niño. En Jesús, por la obra de Jesús, no por nada que yo haya hecho. Y puedo venir delante de Dios limpio, con un corazón nuevo. Eso dice Ezequiel, ¿no? Que nos dará un corazón de carne, un nuevo corazón. Que su Espíritu desciende sobre nosotros y seremos lavados por el Espíritu, bautizados en Cristo. Somos una nueva criatura, somos como niños. Hay mucho que entender, hay mucho que aprender de esta idea de ser como niños. Y espero te haya sido de ayuda, a mí me ha sido de mucha ayuda. Y quizás algún día haga una clase sobre la idea de que si un niño muere antes de cierta edad, o una persona que tiene un cerebro dañado, ¿verdad? Más o menos equipara, más o menos igual, la misma idea, que sí van a ser salvados por Cristo. Cristo es bueno, misericordioso, amoroso y no es injusto. Y yo creo que Él va a hacer justicia y Él va a aplicar su bondad, su amor, su gracia y su misericordia para con estas criaturas que mueren antes de tiempo, temprana edad, sin haber cometido maldad, aunque sí nacieron con su naturaleza de pecado. Bueno, seguimos. Versículo 18 nos habla de un corazón dividido. Y muchas veces a este pasaje, que comienza en el versículo 18, le llaman la historia del joven rico. Estoy seguro que la han escuchado. Pero yo no le quise llamar así. Porque realmente lo que estamos viendo aquí es una persona con un corazón dividido. ¿Ok? Entonces dice, cierto hombre prominente le preguntó a Jesús, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Y quiero parar aquí un momento. Este hombre prominente, ¿ya? Era un hombre adinerado, era bastante joven, no tenía muchos años, entrado en años, y se acerca a Jesús y le dice, Maestro bueno. Esa idea de Maestro bueno es una idea que solamente era dada a Dios. Si vamos en el Antiguo Testamento, nunca a un rabino se le dijo rabino bueno. Es interesante cómo él se acerca a decirle a Jesús y lo llama de la forma que solamente se le puede llamar a Dios, bueno, ya que no era costumbre a cualquier persona decirle a un rabino, maestro bueno. Y le hace la pregunta, ¿qué debo hacer para heredar vida eterna? Y aquí vamos a ver que sale a resurgir la luz de la idea judía errónea, farisaica, la idea de hacer algo para ganar la vida eterna. Es la idea de salvación por obras, ¿no? Entonces, Jesús le llama la atención de diferentes formas y comienza diciéndole, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Lo está confrontando y está dándole una idea a la audiencia, a él y a nosotros, que correctamente él le dice bueno a Jesús, pero él está aclarando, yo soy Dios. Vamos a empezar como lo que él está aclarando con esto. Por eso que dice, nadie es bueno sino solo uno, Dios. De alguna forma, no sé si él quiere decir maestro bueno como un tipo de halago erróneo, o pensó que Jesús podría ser el Mesías, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Pero por su respuesta vemos que no. Vamos a ver que no, perdón. Porque si yo vengo donde Jesús y yo reconozco
que Jesús es Dios, que es el Hijo de Dios, que es el Hijo del Hombre, que es el Mesías, etcétera, que es el Rey de Reyes. Y le hago una pregunta, Señor Jesús, ¿debo comer pescado? Y él me dice, sí, tienes que comer pescado. Y yo no como pescado. De ahí en adelante no vuelvo a comer pescado. La pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿realmente yo creo en mi corazón que Él es el Hijo de Dios y lo amo y lo quiero seguir? La respuesta es no. ¿Hasta qué punto esa idea de maestro bueno es real en el corazón de este hombre? Por eso le puso un corazón dividido. Mire lo que le contesta Jesús en el versículo 20. Dice, tú sabes los mandamientos. No cometerás adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y tu madre. Y fíjense lo que le contesta el joven. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Qué arrogancia y qué ignorancia y qué atrevimiento. Él está diciendo desde que yo tengo uso de razón, o desde que a lo mejor él se está refiriendo desde que yo fui el bar mitzvah, en otras palabras, desde que me consideré un hombre joven, he cumplido todos los mandamientos y no he pecado. Me tengo que reír porque tú y yo sabemos que eso es falso. Yo no sé si tú te acuerdas de tu juventud, pero yo me acuerdo de la mía. Y aunque yo sabía que estaba haciendo las cosas mal, las seguía haciendo. Y eso nos pasa a todos. Por ejemplo, no cometas adulterio. ¿Cuántos de nosotros hemos cometido adulterio en nuestro corazón? Especialmente cuando éramos jóvenes, adolescentes, y veíamos a alguien y nos gustaba y hacíamos lujuria en nuestra mente. ¿O cuántos de nosotros nos hemos molestado y odiado a alguien que nos da un coraje y una molestia en contra de alguien que a lo mejor hemos deseado que esa persona muriera? Hemos matado a esa persona en nuestro corazón. O a lo mejor nos hemos llevado cualquier cosa que no es nuestra, de una tienda o de casa de alguien. Peor aún, no mentir. ¿Cuántos de nosotros nos hemos mentido por salir de un apuro, especialmente cuando éramos jóvenes? ¿Cuántos de nosotros hemos deshonrado a nuestro padre y a nuestra madre en un momento de coraje? Especialmente en nuestra adolescencia. Y este joven, en vez de decir, sí, yo he tratado de hacer eso, pero he fallado a veces, he fallado, y pues, hablar y confesar su pecado, mira, sí, una vez cometí adulterio, no he honrado a mi padre y madre todo el tiempo. En vez de ser sincero de esa forma, su contestación es totalmente diferente. No, yo he hecho todo eso, yo he sido perfecto. Y fíjense que Jesucristo a propósito no le da los 10 mandamientos. Se los limita a algunos mandamientos que tienen que ver ¿con qué? Con relaciones humanas. Porque si le dijera los 10 mandamientos y empezara con la idea de que Dios es sobre todas las cosas, automáticamente ahí se hubiese caído. Porque ninguno de nosotros podemos amar a Dios sobre todas las cosas en nuestra humanidad, en nuestra carne. Fíjense cómo continúa el pasaje. Cuando Jesús oyó esto, le dijo, te falta todavía una cosa. Vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y ven y sígueme. Pero al oír esto se puso muy triste, pues era sumamente rico. Quiero parar aquí. Jesucristo le da los mandamientos. El joven dice, sí, yo los he cumplido todos. Jesucristo, fíjense que Jesucristo no pierde el tiempo en decir, o sea, que tú no has mentido, qué pasó cuando tú le mentiste a tu papá, Él no pierde el tiempo en eso. Él va a la raíz del asunto. Él dice, ok, tú no reconoces que te has mentido, tú no reconoces que has deshonrado a tu papá y a tu mamá, tú no reconoces que has robado. Ok, perfecto. Vende todo lo que tienes. Porque Jesucristo le dice, vende todo lo que tienes. ¿Es esto un acto prescriptivo para todos los cristianos? Absolutamente no. Jesús no nos está enseñando que para yo ser cristiano, yo tengo que tomar todas mis posesiones y venderlos y dárselo a los pobres.
Nunca, nunca jamás en la Biblia esto es un acto prescriptivo. Sí, es un acto descriptivo. Un acto prescriptivo significa que es algo que Dios pide que hagamos todos, ¿no? Es como una receta, una prescripción. Un acto descriptivo es que en la Biblia se describe que sucedió algo, pero no necesariamente todos nosotros tenemos que hacerlo. Por ejemplo, esto es un acto descriptivo. Lo que vemos en los primeros capítulos de Hechos, en donde la iglesia dice que vendían todo lo que tenían para ayudarse los unos a los otros, eso es un acto descriptivo. Estás diciendo que había una necesidad, había gente que tenía dinero y querían vender propiedades para ayudar a la iglesia, etc. Eso es un acto descriptivo. En ningún momento dice que todo cristiano tiene que hacer eso. Si dijera eso, entonces sería un acto prescriptivo. Esto es bien importante entenderlo. Esto que estamos viendo ahora es un acto descriptivo donde Jesús, para probar un punto, le dice, vende todo lo que tiene. ¿Por qué Jesús se lo dice? Jesús sabe que no lo va a hacer. Y no lo va a hacer porque Jesús ve en su corazón, porque Él es Dios. Y dice, este hombre tiene un corazón dividido. Por un lado ama a Dios, o quiere amar a Dios, pero por el otro ama a su dinero y a sus riquezas y a sus placeres. Y Dios nos enseña claramente que no podemos amar a Dios y al hombre, a Dios y al mundo, perdón, a Dios y a Mamón, que es la idea del rey, del Dios del dinero. Que si tenemos un corazón dividido, amaremos a uno y odiaremos al otro. En este caso, ¿a quién amó el joven y a quién odió? Amó a su dinero y odió a Dios. Lo llama maestro bueno, que significa Dios. Quiero heredar vida eterna. Muy bien. Tengo que vender todo. Entonces aquí hay dos amores. Amo a Dios, vida eterna, amo mi dinero. ¿Quién ganó? ¿A quién amó más? Al dinero. Por lo tanto, odió a Dios. El odio es una falta de amor. Es como si hicieran así. Este sube y este baja. ¿Por qué sabemos que no ama a Dios? Porque no obedeció a Dios. El amor a Dios se ve reflejado o se manifiesta en obediencia a Dios. ¿Entendemos eso? Aquí claramente nos enseña que este joven escuchar esto, amó al dinero, no obedeció a Dios y se fue con su dinero. Obedeció al dinero, ¿no? ¿Cuál es la idea del dinero? ¿Cuál es la orden que nos da el dinero? Posee mucho de mí, trae mucho de mí, manténme junto a ti. Avaricia, ¿no? Entonces, eso es lo que pudimos observar de este joven rico. Y yo creo que esto es importante porque tenemos que librar nuestro corazón de cualquier amor, de cualquier cosa que tenga el lugar de Dios. Y rápido decimos, no, yo amo a Dios y nada más. Ok, empieza a analizar tu vida. Pregúntale a las personas alrededor tuyo, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Hey, ¿qué tú crees que yo amo mucho? Y no te molestes con ellos. Diga lo que tú digas, yo no me voy a molestar. Dime qué yo amo. A lo mejor tu hijo te dice, es que tomas tu carro más que a mí. Eso es una alerta. Cuando escuchamos algo así, debemos, en vez de molestarnos, escribirlo. ¿Amo yo a mi carro más que a mi hijo? Y a lo mejor es necesario vender mi carro. Porque yo no quiero tener amores en mi corazón que sean amores que compitan con Dios. Amo más mi trabajo, amo más mi hija, mi hijo, amo más mi esposa que a Dios, amo más mi carro que a Dios, amo más el dinero que a Dios, amo más el alcohol que a Dios, amo más la comida que a Dios. Y todas estas cosas que pueden ocupar el lugar de Dios en mi corazón. Y este es el ejemplo, la enseñanza que nos está dando Jesús. Por eso es que después dice, donde estoy, en el versículo 24, mirándose un joven cuando se fue triste, ¿no? Mirando a Jesús dijo,
qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Por qué? ¿Es pecado ser rico? No. ¿Es malo tener dinero? No. Pero por lo general, no siempre, y no es una ley, y no es todo el tiempo, pero por lo general, las personas que tienen mucho dinero no tienen necesidad de Dios. Confían o tienden a confiar más en su dinero que en Dios. Aman a su dinero y este amor crece y toma el lugar de Dios. Tenemos muchos cuidados y muchos problemas con esta idea de tener mucho dinero. Por eso es que Jesucristo lo dice, qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riqueza. Mira cómo dice el 25, porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. ¿Dijo que era imposible? No, no dijo que era imposible. Jesucristo quiere llevar un punto. Él quiere demostrar su punto. Recuerden en el Sermón del Monte cuando habla de tener una viga en el ojo. Nadie puede tener una viga en el ojo, eso es ridículo. Pero esto es una hipérbole, es una exageración para llevar un punto. El punto es que es súper difícil que un rico entre al reino de los cielos porque no va a poder confiar en Dios, amar a Dios y no amar a su dinero y negarse a sí mismo y donar ese dinero, no todo, pero donar mucho a la gente que tiene necesidad, a la iglesia, para el ministerio de evangelismo, etc. Y por eso es que Jesucristo hace esta expresión. Hay mucha gente que dice, no, eso se refiere a una puerta que era pequeña, el camello como tiene carga encima, no puede entrar y bla, bla, bla. No, nada de eso, no se compliquen la vida, mis hermanos. Esto simplemente se refiere a un corazón dividido. Y a una exageración que Jesucristo está haciendo para llevar un punto para que tú y yo entendamos su mensaje. Es sencillo, la palabra de Dios es sencilla, no nos complicamos la vida. Versículo 26. Los que oyeron esto dijeron, ¿y quién podrá salvarse? Porque es importante entender el contexto del pueblo de Israel para entender este punto. En el judaísmo, en Israel, en los tiempos aquellos, el que una persona tuviera dinero, riqueza y salud era un símbolo de bendición. Por ejemplo, la idea de que Jesús diga que un rico en Israel no va a ir al cielo era algo raro, era algo como, espérate un momento, si esa persona está siendo bendecida por Dios y tiene dinero y tiene riqueza y tiene salud y tiene muchos hijos, wow, esa persona está bendecida por Dios, es amada por Dios. No necesariamente. No necesariamente. En ningún lado de la Biblia dice que eso es así todo el tiempo. Hay personas que como Abraham tuvieron mucha riqueza y fueron bendecidos por Dios. Pero eso es algo descriptivo, no algo prescriptivo. ¿Ok? Entonces, ellos dicen, wow, si esta gente que es rica no puede salvarse, ¿qué hay de nosotros los pobres? Y ese es el punto, ¿no? Sus discípulos eran pobres, en su mayoría. 27 dice, lo imposible para los hombres es posible para Dios, respondió Jesús. Y aquí es que viene el punto más importante. Jesús nos está diciendo, la salvación para el ser humano por sí mismo es imposible. No importa si eres rico, no importa si eres pobre, no importa si eres israelita, no importa si eres judío o gentil, no importa si eres libre o esclavo. Para el hombre es imposible salvarse. Es imposible. Si un hombre que es rico, que todo lo tiene, no puede salvarse, ¿cuánto menos un pobre? Eso es lo que está diciendo Pedro. Entonces Jesús dice, no, lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y el milagro de salvación es el milagro más grande que existe en la Biblia, en donde el Dios Trino trabaja en conjunto para salvarnos a ti y a mí. Porque el Padre elige, el Hijo redime y el Espíritu Santo aplica la salvación. Recordemos lo que dice Juan 3:3, hay que nacer de nuevo.
Entonces vemos que la obra de salvación es una obra trina, donde el Dios trino actúa, planifica, obra y ejecuta en conjunto para que tú y yo podamos tener salvación. Ahorita hablamos de los elegidos. ¿Quién hace la elección? El Padre. Hablamos de que Jesús hizo la obra. ¿Quién hace esa obra? El Hijo. Y por medio de esa obra somos redimidos. Pero yo soy pecador y tengo naturaleza de pecado, tengo un corazón de piedra, tengo una venda de los ojos del pecado, etcétera, etcétera. Vivo mi vida, amando mi vida. ¿Cómo voy a venir a Dios? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios viene y te redarguye, viene y te revela a Cristo, viene y te da entendimiento de la palabra, viene y te da el don de la fe, viene y te da el don del arrepentimiento. Entonces tú puedes ver a Dios. Y puedes ver a Cristo, y puedes ver su palabra y sus promesas. ¿Y qué puedes hacer? Tomar una decisión. Y dices, wow, espérate, como el recaudador de impuestos. Dios mío, yo soy un pecador, ten misericordia y piedad de mí. Yo me arrepiento de mis pecados, creo en ti y creo en tus promesas. Y ahí es que viene la salvación. Pero ¿quién hizo la salvación? ¿La persona? No. La salvación la comenzó Dios. Porque Dios la puso en obra en nosotros. Por eso es que para Dios no es imposible salvarnos, pero para nosotros sí. Entonces sigue el pasaje, versículo 28. Y Pedro dijo, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces él les contestó, en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos, o padres, o hijos por causa del reino de Dios, que no reciban muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Aquí hay mucho que está diciendo el Señor Jesús. Cuando las personas vienen a Cristo, a veces no pueden venir con todo lo que tienen. Me explico. Yo puedo venir a Cristo y mi esposa no. Y mi hija tampoco. Y entonces de momento yo me veo en enemistad con mi hija y con mi esposa. No porque yo quiera ser enemigo de ellos, por el contrario, yo quiero amarlos y quiero bendecirles y quiero predicarles el Evangelio y que vengan a Cristo. Pero va a haber una enemistad porque ahora yo soy de la luz y ellos son de la oscuridad. Ahora yo amo a Dios, ellos odian a Dios. Y mientras eso no se resuelve, hay una enemistad entre nosotros. Entonces mi trabajo es modelar a Cristo, predicarle a Cristo, orar por su salvación y es confiar y esperar en Dios. Pero mientras tanto puede darse el caso que yo pierda a mi esposa y a mi hija. Porque mi esposa puede decir, ahora tú eres cristiano, yo no, me cansé y me divorcio y me abandona. Y mi hija puede hacer lo mismo. Por lo tanto, muchas veces cuando nosotros venimos a Cristo, podemos perder cosas preciadas para nosotros, nuestros familiares, nuestras amistades, propiedades, trabajos, etc. El seguir a Dios tiene un costo. Y Jesús nos dice, no hay nadie que haya tenido ese costo que no reciba muchas veces más, ahora y después. Esto es promesa de Dios. Ahora, está hablando esto de prosperidad y voy a ser millonario. No se equivoquen, no se dejen engañar. Eso no es lo que dice ahí. Hay un pasaje paralelo en Marcos 10, 29 al 30. Y hay una partecita que dice, y yo creo que lo explica un poquito mejor. Recibirás 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. ¿Por qué dice eso? Porque cuando yo dejo mi familia o mis amistades por venir a Cristo, yo gano una familia en Cristo. Ahora yo tengo hermanos y hermanas en Cristo en todos lados. Ahora yo tengo una familia en Cristo que me abraza, que me recibe, que me ama, que me ayuda, que me guarda. Recordamos Hechos, ¿verdad? Como la iglesia vendía propiedades para ayudarse los unos a los otros, se daban trabajo los unos a los otros, se daban alimentos, etc. Antes yo tenía una casa,
una familia y así, más nada. Ahora yo tengo una familia entera, gigantesca. Tengo mucho más de lo que tenía antes. Ahora tengo un Padre celestial, dueño de todo. Ahora tengo un hermano mayor, Rey de reyes, Señor de señores. Ahora yo tengo un espíritu que habita en mi vida y nunca estoy solo. Y así puedo seguir con todas las bendiciones, ¿no? El pastor que murió hace poco, John MacArthur, escribió: la promesa en este tiempo se cumple en la comunión, amor y recursos compartidos de la iglesia. Por eso, si leemos el capítulo 2 al 4 de Hechos, van a ver que esas personas vendían tierras, se ayudaban los unos a los otros, compartían su comida, su alimento, abrían sus casas para que la gente no durmiera en la calle. Vivían como una familia extensa. Y ahora la iglesia es esta familia multicongregacional y multigeneracional que sustituye lo que uno pierde por causa de Cristo. Y si eso no te anima, mira cómo termina la oración. Y en el siglo venidero, en otras palabras, en la otra vida, vida eterna. Si aún no te anima eso, no has reconocido lo que eso significa. Porque tiene que animarnos. El tener vida eterna en Cristo Jesús y tener una familia extensa que está regada por todo el mundo, es lo mejor que Dios nos puede dar. El tener una familia celestial, nuestro Padre celestial, un hijo, un hermano mayor que es rey. Quiere decir que yo soy hermano del rey. Tenemos que pensar en todo eso. Eso Jesucristo le está dando a sus discípulos un ánimo para que vean, sí, hay personas como este joven rico que aman el dinero y no quieren saber dinero, pero hay personas como ustedes que lo han dejado todo, porque Pedro, Juan, Jacobo, todas esas personas dejaron todo. Dejaron su negocio, dejaron sus barcos, dejaron su pesca, dejaron su familia y se fueron a perseguir a Jesús. Ahora son discípulos de Jesús. Lo dejaron todo. La mayoría de ellos no se casaron nunca, no tuvieron familias por seguir a Jesús. Que yo sepa, solamente Pedro tenía esposa. Todos los demás no. Pablo no tenía, no tuvieron, etc. Todos dieron su vida, perdieron hasta su vida por la obra de Jesús. Entonces, hasta este momento, Jesús ha anunciado su muerte ya 2 veces. Esta es la tercera y última vez que anuncia su muerte en el libro de Lucas. Y vamos a ver algo bien interesante que está sucediendo mientras Él anuncia que va a morir. Dice: tomando aparte a los 12 discípulos, Jesús les dijo: miren, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido, y lo azotarán y después lo matarán, y al tercer día resucitará. Pero ellos no comprendieron nada de esto. Este dicho les estaba encubierto y no entendían lo que se les decía. Bien interesante este pasaje. Ya se está acercando la hora, ya van 3 años. Van de camino a Jerusalén, por eso que dice que van subiendo, porque Jerusalén está en el tope de una montaña. Ellos van desde Galilea, por todas las diferentes ciudades, hasta que llegan a Jerusalén. Y van de camino a Jerusalén porque es el tiempo de la Pascua. Por eso es que cuando llegan a Jerusalén celebran la cena de la Pascua, que nosotros como cristianos le llamamos la Santa Cena o la Cena del Señor o la Última Cena, como la quieran llamar. Porque van a celebrar la Pascua y van a Jerusalén a celebrar la Pascua. Entonces Jesús les dice: ahora que vamos a Jerusalén a celebrar la Pascua, ahí se va a cumplir todo. Se va a cumplir todo lo que decían los profetas y los apóstoles. Digo los profetas, los apóstoles todavía no. ¿Y de quién? Del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Mesías que estaban esperando, el que vio David
en las nubes viniendo, el que iba a tomar el trono, perdón, Daniel en las nubes viniendo, que Daniel vio, y el hijo de David que iba a tomar el trono del rey David. Que me confundí con los de David y Daniel. Entonces está diciendo, ¿qué decía la Biblia? ¿Qué decía el Antiguo Testamento? ¿Qué escribieron los profetas del Hijo del Hombre? Todo esto, ¿no? Que si vemos Salmo 22, Salmo 110, Isaías, Isaías 53, etc. Vamos a ver Jeremías. Vamos a ver que todos estos profetas profetizaron la vida y muerte de Jesucristo. Y Jesucristo le está diciendo ahora, todo aquello que ustedes aprendieron se va a cumplir ahora cuando vayamos a Jerusalén. Y obviamente son noticias desagradables, en términos humanos, obviamente. Porque Él es el Hijo del Hombre, Él es el Mesías, Él es el Rey. Y en vez de ser recibido como tal, va a ser rechazado. Y como va a ser rechazado, va a ser entregado a los gentiles, que son los romanos, para que lo crucifiquen, lo golpeen con latigazos, lo maltraten, se burlen de él. Recuerden cómo se burlaron del Señor Jesús. Le hicieron de todo, le dieron puños, le arrancaron la barba, le dieron latigazos, lo maltrataron, lo desnudaron. Bueno, todo lo que le podían hacer se lo hicieron. Le escupieron en la cara. Y lo matarán. Y obviamente, fíjense cómo Jesucristo termina, al tercer día resucitará. Él le está dando la esperanza de la resurrección. Sí, va a pasar todo esto horrible. Tenía que pasar porque es profecía de Dios. Pero voy a resucitar el tercer día. Y si vemos este pasaje del versículo 31 al 33, todo esto se va a cumplir en Lucas. Miren, la idea de que dicen, miren, subimos a Jerusalén, lo vamos a ver en Lucas 18 a Lucas 19. Que será entregado a los gentiles, Lucas 19:47 a Lucas 23:1. Que será objeto de burla, afrentado y escupido, Lucas 23 del 1 al 32. Que lo azotarán y después lo matarán, Lucas 23, 33 al 56. Que el tercer día resucitará, Lucas 24 del 1 al 12. Todo lo que le está diciendo va a pasar ahora en los próximos capítulos. Sin falta. Y es interesante porque Jesucristo profetiza todas estas cosas y Él no tiene, para las personas que dicen que Jesucristo es falso, Él no tiene, ningún ser humano tiene poder alguno de profetizar estas cosas que Él está diciendo y hacer que se hagan. Porque yo muchas cosas no puedo controlar. Y mucho menos la resurrección al tercer día. Solo Dios tiene ese control. Por eso es que Dios lo profetiza y Jesucristo lo cumple a su perfección. Y esto es lo que Él nos quiere enseñar a nosotros en el día de hoy. Pero lo que es interesante es que ellos, dice, no comprendieron esto, aunque Jesucristo se lo ha explicado ya varias veces. Y no solamente que no lo comprendieron, sino que les fue encubierto. La idea de ser encubierto, esa palabra encubierto es como una nube, como unas tinieblas, como una neblina que cubre algo para que no lo veamos. Y no entendían lo que Jesucristo les decía. Porque estas personas amaban a Jesús, sí. Pero estas personas no tenían el Espíritu Santo en ellos. ¿Estamos claros en eso? El Espíritu Santo llega a ellos en el día del Pentecostés. Y de ahí en adelante a todos los que creemos. Ellos no tenían el Espíritu Santo. Ellos todavía tenían una fe débil. Recordemos cuando Jesús le dijo esto anteriormente. Él lo dijo 2 veces antes en Lucas capítulo 9. Y Pedro, ¿qué hizo? No, regañó a Jesucristo. ¿Cómo va a ser eso posible? Porque ellos número uno, están pensando en la idea del Mesías que va a derrotar a Roma y va a poner su trono y que va a tomar el cetro de su padre David. Pero no se dan cuenta de que hay un plan mayor y más importante y más grande de Jesús, donde sí Él va a tomar el trono del rey David, pero no de la forma que ellos quieren y no en el momento que ellos quieren. Entonces, hay esa confusión de que Jesucristo iba a ser ese rey, ese gobernante. Por eso Judas lo seguía, porque estaba pendiente del dinero, porque era el tesorero del reino.
Y cuando se dio cuenta de que no era así, lo entregó. Y lo entregó y lo vendió por 30 monedas de plata. Pero entonces, tenemos que entender de que ellos todavía no están listos para comprender. Tienen que suceder unas cosas y tienen que pasar por unos procesos para poder tener una fe sólida para hacer el trabajo que Dios lo está llamando a hacer. Por ahora Dios se los revela, pero no le da un entendimiento total. Y entonces lo que Dios hace es que cuando Jesucristo resucita, entonces les dan entendimiento y ellos empiezan a recordar esto. Y dicen, wow, sí, el Señor Jesús dijo esto y mira, pasó. Y empiezan a atar, empiezan a darse cuenta. Por lo tanto, esto no lo podemos ver como algo malo, sino tenemos que verlo como una protección que Dios le da a sus discípulos, a sus hijos. ¿Okay? Cuando ya atrapan a Jesús, los discípulos, ¿qué hacen? Se van, desaparecen. Solamente Juan se queda junto a María frente a la cruz. Los demás desaparecen a correr. Y cuando lo entierran, los discípulos no lo entierran. Y cuando resucita, los discípulos no lo ven. Quien fue a verlo fueron las mujeres. Y las mujeres le dijeron a Pedro y a los discípulos. Entonces fueron a verlo. ¿Por qué? Porque su fe era muy débil. Y no nos creamos, wow, que estoy diciendo Ismael de los apóstoles. No, en ese momento era realidad. Después, cuando ven a Jesucristo resucitar y son empoderados por el Espíritu Santo, su fe es muy fuerte. ¿Por qué lo sé? Porque cuando atrapan a Jesús, todos corren porque tienen miedo. Después, todos mueren por Jesús, sin miedo, sin correr. ¿Qué cambió? Su fe. Ahora estaban listos, en aquel momento iban a estar listos, ahora en este momento, en el versículo 18, perdón, en el capítulo 18, no están listos. Eso es un tipo de protección para ellos. Porque es importante que el plan de Dios se cumpla a la perfección. Bueno, y termina el capítulo con esto, que Jesús va a hacer una sanación y una salvación. Y le puse la fe que sana y salva. Dice, aconteció que al acercarse Jesús a Jericó, ¿verdad? Porque va de camino a Jerusalén, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que pasaba una multitud, y esta es la idea de que hemos hablado antes, a donde quiera que Jesús iba, hay una multitud de personas que le seguían. Lamentablemente no todos eran discípulos, pero una gran parte de ellos sí eran discípulos. Dice, preguntaba qué era aquello. Es como si escucho un ruido, mucha gente, ¿qué está pasando? Entonces le dicen que por ahí pasaba Jesús de Nazaret. Y él sabía quién era Jesús de Nazaret. Él había escuchado de él. Y mire lo que dice. Entonces gritó a toda boca, con toda su fuerza, Jesús de Nazaret. No dijo Jesús de Nazaret. Dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué se nos parece esa oración? Esa oración se parece a la oración del publicano, del recaudador de impuestos. Una oración cortita, pero poderosa. Poderosa porque viene de un corazón que tiene fe y que reconoce quién es Jesús y quién es Dios. Y está diciendo, Jesús, el Mesías, el Cristo, el Hijo de David, el Hijo del Hombre, ten misericordia de mí. Tú tienes poder para salvar. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Mesías. Tú me puedes salvar a mí. Eso es lo que le está diciendo. Entonces los que iban delante de Jesús los reprendían para que se callara. ¿Y qué hacía él? Él gritaba más porque su fe no lo dejaba callar. Hijo de David, ten misericordia de mí. Otra vez. Y Jesús se detuvo y ordenó que trajeran a ese ciego hacia donde él. Y cuando estuvo cerca le preguntó, ¿qué deseas que haga por ti? ¿Sabía Jesús? Claro que sí sabía. Pero ¿qué deseas que haga por ti? Señor. Ese Señor es curios, ¿verdad? Una elevación. Que recobre la vista. Contestó el ciego. Y Jesús entonces le dijo, recibe la vista, tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios.
Cuando toda la gente vio aquello, dieron gloria a Dios. Esta persona no solamente fue sana físicamente, sino que fue salva espiritualmente. Tenía fe, clamó a Dios, reconoció a Dios y Dios actuó. Tan sencillo como eso. Le devuelve la vista como que es lo que le está diciendo, es lo que le está pidiendo. Jesús tiene el poder para hacerlo, Él lo hace, pero como demostración para los demás de quién es Él. Hey, ellos están mirando y dicen, mira, este ciego le dice a este hombre, no le dice maestro, no le dice rabino, no le dice maestro bueno, le dice hijo de David. Y este Jesús no lo corrige. Y no solamente no lo corrige, sino que obra un poder milagroso que solamente el Mesías, el hijo de David, podía hacer. Que es devolverle la vida, el devolverle la vista a un ciego de nacimiento. Entonces, ¿cómo? Pero antes de brincar al 43, 42 dice, tu fe te ha sanado. Esa palabra sanado es bien clave en entender qué sucedió. Esa palabra sanado es la palabra en griego sesoken. Yo no sé pronunciar el griego, pero me gusta hacer mi investigación de esas palabras griegas, porque es importante entender las palabras que utilizaron los autores originales. Y esa palabra en el libro de Lucas entero solamente se utiliza para salvación espiritual. Cuando Jesús dice tu fe te ha sanado o salvado, ¿verdad? Soso, siempre significa que salvación espiritual. Esa palabra, de cuál el contexto, puede significar sanar, salvar, rescatar, liberar o restaurar espiritualmente. Y aquí lo que estamos viendo es que esta persona creyó, clamó con fe y fue sano. Tu fe te ha salvado. Tu fe te salva. Nuestra fe es por fe que somos salvos. No es por obra para que nadie se lo gloríe. Nuestra fe hace que nosotros seamos salvos porque creemos en las promesas de Dios, creemos en Dios y recibimos perdón de nuestros pecados y vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. Y aquí Jesucristo está diciendo lo mismo. La fe que tú tienes te ha salvado, se ha sanado. Y la sanación de los ojos es una demostración de la salvación interna que se hizo en ese hombre. De igual forma, ¿te acuerdas cuando vas en la camilla y Jesucristo le dice, tus pecados te son perdonados? Y los fariseos se asombran y pelean. No, ¿cómo te atreves? Solo Dios, ¿verdad?, puede perdonar pecados. Y Jesucristo le dice, para que tú veas que solo Dios puede perdonar pecados y que yo soy el Hijo del Hombre, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete. Porque esa demostración externa es una demostración de lo que sucedió internamente, que es la salvación y perdón de pecado. Sucede aquí lo mismo. Entonces ese hombre reacciona de la forma que tú y yo debemos reaccionar. Seguía a Jesús y glorificaba a Dios. Y nuestro llamado es seguir a Jesús y glorificar a Dios. Yo sigo a Jesús con mi vida, en obediencia, aprendiendo de Él, hablándole a las personas de Él, glorificando a Cristo, glorificando a Dios, cantando canciones y alabanzas, yendo a la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es exactamente la conducta de este hombre. ¿Y qué sucedió? Todos los que vieron también glorificaban a Dios. La fe incrementa y glorifica a Dios, porque al fin y al cabo, hermano, toda la gloria es de Dios. Todo lo que nosotros hagamos bueno es por causa de Dios, es que Dios hace la obra en nosotros. Por lo tanto, todas las cosas buenas, ¿quién se lleva a la gloria? Dios. Y justamente así, porque yo no traigo nada a la mesa. Todos mis dones y talentos no son míos, Dios me los dio para el beneficio de la iglesia. ¿Por qué yo hago estas clases? Para que mucha gente se beneficie del don y talento que Dios me dio de enseñar y de explicar. Gloria a Dios por eso. No es gloria mía, no es para mi alabanza, es para la gloria de Dios, para la alabanza de Dios y para el beneficio de la iglesia en el mundo entero. Para eso debemos hacer siempre nosotros.
Aquí con esto terminamos el capítulo número 18. Espero que haya sido de bendición para ustedes como lo fue para mí al estudiarlo y prepararlo. Cada vez que uno lee la Biblia aprende más y más y más, y Dios obra en uno para transformar nuestro corazón más y más y más. Te pido que te suscribas al canal. Mientras más personas se suscriban, más personas pueden ver estos videos. Se reparte a otras personas de forma gratuita. Queremos que muchas personas conozcan a Jesús, aprendan de la Biblia y puedan ser bendecidos al ellos creer, arrepentirse y poner su fe en el Señor Jesús. Compártelo, envíalo a tus amistades, envíalo a personas que quieren que tú quieres que conozcan a Cristo, que tú quieres que crezcan en espíritu y en verdad. Y cualquier cosa pongan comentarios para que si tienen dudas o algo, pongan a los comentarios y yo trataré de contestarles lo antes posible. Bueno, hasta aquí terminamos. La semana que viene vamos a estudiar el capítulo número 19. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.